Bueno, vamos a terminar el tema de las perfecciones metafísicas que hemos considerado en el comentario al De Divinis Nominibus, ahora con un texto clásico de las cuestiones disputadas acerca de la verdad, de veritate. En la primera cuestión está la pregunta acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? Aquí estamos en un texto de una época distinta al del comentario del De Divinis Nominibus. La perspectiva está más bien influenciada por el neoplatonismo, filtrado por la filosofía árabe medieval, Avicena especialmente. Por eso hay un cierto matiz más bien lógico en el tratamiento. Sin embargo, hay aclaraciones que son útiles si las consideramos en la adecuada perspectiva metafísica, cuya profundidad mayor se descubre a la luz de las enseñanzas de Dionisio y de la consiguiente reflexión tomista. En el De Veritate, la primera cuestión se trata justamente de esto, de veritate, acerca de la verdad. El primer artículo es ¿qué es la verdad? Veamos este texto que es muy famoso, el primer artículo. ¿Qué es la verdad? Se trata de las perfecciones más comunes que acompañan el ser. Son perfecciones universales. Más aún, son perfecciones tan universales que son coextensivas con el ente y con el ser. Siempre que está el ser, están también estas perfecciones. En las cosas demostrables, dice el texto, es necesario hacer una reducción a algunos principios conocidos por sí por el intelecto. Y de esta manera hay que investigar qué es cada cosa, porque de otra manera se iría al infinito y así perecería totalmente la ciencia y el conocimiento de las cosas. Aquello que, en primer lugar, el intelecto concibe como notísimo o conocidísimo, y en lo cual resuelve todas las concepciones, es el ente, como dice Avicena al principio de su metafísica. La metafísica de Avicena está escrita en árabe, es una metafísica que retoma temas aristotélicos, pero los adapta a la perspectiva neoplatónica. Esta perspectiva neoplatónica está muy centrada sobre el acto cognoscitivo y menos sobre el ente como ente, que es lo más propio de Aristóteles. Vemos entonces el tema de los después llamados trascendentales en esta perspectiva, según la cual Santo Tomás aquí está inspirado por Avicena, que es distinta de la perspectiva del mismo Santo Tomás cuando está inspirado por Dionisio. Este Avicena, entre paréntesis, había influido mucho en el maestro de Santo Tomás, San Alberto. Lo más conocido entonces para el intelecto es el ente, y todo lo demás lo resuelve en el ente. Quiere decir que todo lo demás se reduce de una manera o de otra al ente.
pero al ente no se le puede agregar algo que sea como extraño por naturaleza al ente. Todo es ente, por lo tanto, no se puede encontrar nada en la realidad que no sea ente. Al modo como la diferencia se agrega al género o el accidente al sujeto, porque cualquier naturaleza esencialmente es ente. Y por eso también prueba el filósofo en el tercer libro de la Metafísica que el ente no puede ser un género, sino que, según esto, algunas cosas se dicen que agregan sobre el ente en cuanto expresan un modo de él, el cual con el nombre del mismo ente no se expresa. Fíjense entonces que estamos más cerca del campo lógico que en la consideración de Dionisio. Más aún se habla de nombres. Es verdad que Dionisio hablaba de nombres, pero hablaba de nombres de Dios. Dios puede ser más nombrado que conocido por la mente, porque no puede haber estrictamente hablando una idea de Dios, un concepto de Dios. En cambio, aquí estamos en el orden de aquello que el intelecto alcanza directamente. Lo primero que alcanza y en lo cual resuelve todo lo demás es el ente. No hay nada que no sea ente, como sabemos. Incluso las concepciones más comunes del intelecto humano están relacionadas con el ente. El ente es lo primero, el ente es lo más conocido. Notissimum. Notissimum. El ente, propiamente hablando, no es un género al cual se le puedan agregar diferencias específicas, extrañas, que den como resultado una especie. Porque, como se dijo, todo es ente. Ahora, ¿cómo se puede expresar un modo del ente? Esto sucede de dos maneras. De un modo, así que el modo expreso sea algún especial modo del ente. De esta manera hay diversos grados de entidad según los cuales se toman los diversos modos de ser y según los cuales modos se toman los diversos géneros de las cosas. Hay distintas esencias, dicho de otra manera, las esencias diversifican el ente, pero no porque agreguen un elemento extraño a él, sino porque implican grados de ente. Por eso Aristóteles decía que las esencias son como los números. Cuando se varía un elemento, se varía la especie, pero aquí, en la perspectiva pitagórica, hay que subrayar el elemento cuantitativo, más o menos ente. Se participa más o menos del ente. Y esto da como resultado las diferentes esencias. Ahora, la substancia no agrega sobre el ente alguna diferencia que signifique alguna naturaleza sobreañadida al ente, sino que con el nombre de substancia se expresa un cierto especial modo de ser. Esto es el ente por sí,
Y así sucede también en los otros géneros. Es decir, cuando hablamos de substancia, no hablamos de algo distinto del ente, sino que hablamos del ente en el sentido más pleno. Como ya hemos explicado, para Aristóteles la substancia es el ente por sí. Y el accidente es el ente por accidente, justamente, es decir, el ente relativo a la substancia, o el ente del ente, o un ente más débil. El ente en sentido fuerte, entonces, es la substancia. Y algo análogo debería decirse acerca de la bondad. La substancia es la bondad en el sentido más, es lo bueno en el sentido más pleno, y todo lo demás es bueno por relación a la substancia, y lo mismo la unidad. La substancia es lo uno en el sentido más pleno, y lo demás es uno por relación a la substancia. Ahora, de otra manera, se puede expresar un modo del ente así. O sea, de modo tal que el modo expresado sea un modo que generalmente sigue a todo ente. Y así el ente se puede tomar de dos maneras. De un modo en cuanto sigue a todo ente en sí. Y de otro modo en cuanto sigue a cualquier ente en orden a otro. Recapitulemos entonces. Lo principal es el ente, lo primero que la inteligencia alcanza. Ahora, ¿cómo podemos distinguir algo en el ente? Primero, lo distinguimos por los grados de ente. Esto da como resultado las diversas esencias, y también da como resultado la distinción entre sustancia y accidente, fundamentalmente. El ente es la sustancia. Ahora, hay otro modo de distinguir algo en el ente. Hay un modo de distinguir ciertas perfecciones que acompañan siempre al ente, o sea que lo acompañan generalmente. Aquí la palabra generalmente no quiere decir la mayor parte de las veces, sino que significa que lo acompañan de un modo general, o sea, universal, es decir, siempre. Hay perfecciones que siguen al ente. Ahora, cuando se usa la palabra seguir, estamos en el orden simbólico. Hemos explicado ya ampliamente al principio de este curso cómo la metafísica es simbólica. Es simbólica porque es necesario pasar al nivel inteligible, y porque del nivel inteligible hay que pasar al nivel propiamente metafísico, que es superior en algo a lo inteligible, en cuanto se trata de ir al fundamento de lo inteligible, a la causa de lo inteligible, que es algo separado de la materia. Lo inteligible puede estar todavía en la materia, pero cuando vamos a la causa de lo inteligible, está separada de la materia. O la causa de lo inteligible está en sus principios inmediatos, o está en Dios, que es la causa separada. En Dios y también en las otras sustancias separadas de la materia. Entonces, hay propiedades que siguen generalmente al ente. O modos del mismo ente. ¿Qué se quiere decir con la palabra modos? En esta perspectiva, influida por Avicena, los modos son especialmente modos de manifestación del mismo ente. O sea, son las maneras como el ente llega a nuestra inteligencia. El ente llega a nuestra inteligencia de una manera general
en modo múltiple, no en un solo modo. Ahora, para captar esa multiplicidad adecuadamente hay que referirse a la perspectiva anterior que hemos delineado según la obra de Dionisio, porque esos modos, aunque correspondan a nuestra captación del ente, o sea, se refieran a nociones nuestras, metafísicas, tienen su fundamento en la realidad misma, que tiene distinciones que proceden de las distinciones divinas, y que, así como no quitan la unidad en Dios, tampoco la quitan en la realidad creada. Veamos entonces estos modos. Recapitulamos el pasaje. Otro modo, así que el modo expresado sea modo generalmente siguiente a todo ente. Y este modo se puede considerar doblemente. De un modo según que sigue a todo ente en sí. Y de otro modo en cuanto sigue a todo ente en orden a otro. Esto ya lo hemos encontrado en el mismo Dionisio. ¿Se acuerdan que primero estaban las perfecciones universales que se consideran en sí mismas, y después estaban las perfecciones que se consideran en cada ente en relación a otros entes y también en relación a Dios, que es el fin de todos los entes. Aquí, desde un punto de vista más cognoscitivo, como decíamos, cognosiológico, está expresado algo semejante. Entonces, en sí mismo, ¿qué es lo que encontramos? Si consideramos el ente en sí mismo y lo que acompaña al ente de modo general en sí mismo. Sí, del primer modo, esto se dice porque expresa en el ente algo afirmativamente o negativamente. No se encuentra algo dicho afirmativamente en modo absoluto que se pueda tomar en todo ente, sino su esencia, según la cual se dice ser. Y así se impone este nombre, cosa, res, que difiere en esto del ente, según Avicena en el principio de la metafísica, que el ente se toma del acto de ser, pero el nombre de cosa, res, expresa la cuididad o la esencia del ente. Este es un punto fundamental para clarificar la terminología metafísica. Aquí encontramos la expresión actus essendi. En el comentario al de Divinum Nominibus habíamos encontrado especialmente virtus essendi. Ente, la expresión ente, se toma del acto de ser. El ente es el que está siendo, podríamos decir, el que ejercita el acto de ser.
Sed nomen rei exprimit quidditatem sive essentiam entis. O sea, la palabra ente indica directamente el acto de ser. La palabra cosa, res, expresa la esencia del ente. Todo ente tiene una esencia o quiddidad, es decir, un modo de ser que se presenta al intelecto. Esto corresponde universalmente al ente. Fíjense que aquí Santo Tomás pone al mismo nivel, como sinónimos, la quiddidad, que a veces escriben con una D, a veces con dos, la quiddidad y la esencia. La esencia es lo que responde a la pregunta ¿qué? Quid. De todo ente podemos preguntarnos ¿qué es? Ahora, es evidente que viene primero el acto de ser que el qué es, porque el acto de ser une todos los entes, todos son. Pero no todos los entes que son lo mismo. No respecto de todos los entes respondemos de la misma manera a la pregunta ¿qué son? Ahora, ¿por qué podemos decir que hay una perfección común que sigue a todo ente, que es la cosa y que corresponde a la esencia? No porque lo que la esencia tiene de particular en cada ente, sino porque cada ente es una esencia, aunque sea distinta una de la otra. Eso lo expresa el nombre cosa, res, que en la escolástica posterior está expresada como un trascendental. Un trascendental es una perfección común, es decir, una perfección coextensiva con el ente, que sigue a todo ente, y que por tanto está en toda cosa, trasciende toda substancia particular y todo género, está en todas las cosas. En la perspectiva de Dionisio no era tan importante ver si está en todas o en algunas, sino el hecho de que es una perfección metafísica común. Hay algunas que son más comunes y otras que son menos comunes. El problema de esta perspectiva, que está más inspirada por Avicena, es que tiende a centrarse solo en las perfecciones comunes, mientras que en la realidad hay muchas más perfecciones que no son comunes universalmente, o tan comunes que abarquen todo, y que sin embargo son realmente metafísicas, y son importantes para captar lo que de verdad las cosas son, porque son también ellas estas perfecciones. Veamos, entonces, después del ente viene la res. Pero la negación que sigue a todo ente absolutamente es la indivisión. Y esta la expresa este nombre, uno. Pues uno no es otra cosa que el ente indiviso. Cuando consideramos que el ente es indiviso, lo captamos como uno. Ahora, lo uno implica una perspectiva negativa. Estamos negando la división. ¿Cuál es la diferencia con la trascendental de Kant? ¿La trascendental de Kant?
y que lo trascendental en Kant está solamente en la razón y no está en la realidad. Es una diferencia fundamental. En cambio, aquí estamos hablando de la realidad que después está presente en la mente. Es una diferencia radical. La palabra trascendental en Kant se refiere a la razón en cuanto es pura, y pura quiere decir que está separada de lo sensible y que por lo tanto está separada de los objetos en cuanto existen particularmente. Son propiedades que corresponden a la razón en cuanto razón. Bueno, entonces, aquí hablamos de una negación. ¿Por qué esto es así? Porque, dado que la realidad metafísica supera la capacidad de la inteligencia, no se puede acceder a ella solamente por la vía afirmativa. Es necesaria también la vía negativa. Esto se da por excelencia en el conocimiento de Dios, que supera en sí mismo el objeto de la razón, supera el ente común, que es el sujeto de la metafísica, aquello que alcanza la metafísica y con ello todo lo demás. Dios es la causa de eso, por eso la inteligencia que está dentro del ente común no lo puede conocer en sí. Por eso, para conocer a Dios es necesario ir por el camino de la negación y de la afirmación. Negar que a Dios corresponda todo lo que conocemos, así como lo conocemos, y afirmar que a Dios corresponde todo lo que conocemos, pero de otra manera, que es superior. Ahora, cuando nosotros alcanzamos el ente, que es el primer efecto de Dios, como hemos visto, si hablamos directamente del ser, es necesario usar el camino de la negación para captar el ser en cuanto ser. Eso que era la perspectiva, o más aún el objeto propio de la metafísica, según Aristóteles, no puede alcanzarse solo de manera positiva o afirmativa. Es necesario usar la vía negativa. Incluso en el uso del simbolismo que hemos indicado está ya implícita la vía negativa, porque el simbolismo, por su naturaleza, transporta algo que es superior a lo que está inmediatamente conocido, sea en el orden sensible, sea en el orden inteligible, está por encima. Conocer entonces el ente no es solamente conocer el ser, no es solamente conocer la esencia, es conocerlo uno. El ente es uno. Tratemos de captar con precisión. Ya hemos encontrado lo uno. En Dionisio, ¿se acuerdan que era la última perfección? Para los neoplatónicos, la realidad suprema es la del bien y la del uno, siguiendo a Platón mismo. Aquí se encuentra el uno especialmente en la sustancia. Recuerden también que para Aristóteles la metafísica no solo es ontología, sino también enología. Estudio del gen, el uno.
Negatio autem qua est consequens omne ens absolute est indivisio. La negación que sigue a todo ente absolutamente es la indivisión. La negación está incluida en esta palabra, indivisión. Indivisión es lo mismo que uno. Cuando pensamos en lo uno, no pensamos solo de manera afirmativa. Conocemos también, más aún principalmente, de manera negativa. Aquí se da una verdadera negación de la negación. Negamos la división. Y la división es una negación. La división es una negación como imperfección. Lo que está dividido tiene menos fuerza, ¿no? Nuestro pensamiento, a partir de las cosas materiales, se eleva a algo superior en el orden metafísico. Lo que está dividido tiene menos ser. La substancia dispersa es más débil que la sustancia unida. Todo ente, en cuanto tiene perfección, tiene unidad. Por eso, absolutamente, absolute. Es decir, sin ningún condicionamiento, e independientemente del ente del cual se trate, sea siempre que hay ente, hay indivisión. La indivisión está unida intrínsecamente a la perfección. Y el ente es acto siempre. Fíjense en la frase anterior cómo lo captábamos como actus essendi. El ente es ente porque tiene o realiza un actus essendi. Y el actus es la perfección. Ahora viene otra consideración del ente, que es relativa, o sea, un ente frente a otro ente. Hay algo que universalmente tienen todos los entes en cuanto se relacionan con otros entes. Estas perfecciones comunes, que son universales, nos indican que se trata de perfecciones que no nos hacen conocer directamente la causa del ente, que es Dios, sino el ente. Porque el hecho de que haya algo universal que es relativo, indica que el ente se realiza de una manera imperfecta, que se realiza en relación con otros entes que también realizan por su cuenta el ser. Entonces, si el modo del ente se toma del segundo modo, o del segundo sentido, es decir, según el orden de uno a otro, esto puede ser de dos maneras. De un modo, según la división de uno respecto del otro. Y esto lo expresa el nombre aliquid. Aliquid, algo. Pues se dice algo como si fuera aliud quid, otro que.
Este aliud, afirmado de manera universal, indica que en el ens comune hay una imperfección, que el ens comune no es Dios. El ens comune es el sujeto de la metafísica, es lo que directamente captamos estudiando en esta perspectiva científica. Dios es la causa del ente común. El hecho de que en el ente común encontremos el aliud quid, el aliquid, o sea, el otro qué, el algo, nos indica que el ente común no es perfecto, absolutamente. Una pregunta. Usted dijo que ahora la perspectiva es ver una reflexión cuando se ve un ente en relación a otro. Sí. La reflexión que ahora se está hablando no es más bien la relación misma. Hablamos de alguien entre alguien que implica, no entiende que es la relación. Bueno, esto algunos escolásticos lo expresaron con el nombre de relación trascendental. O sea, una relación que está constituida por la entidad misma de la cual se trata. Pero este nombre puede dar lugar a confusión en cuanto que la relación, el nombre de relación se aplica principalmente a un accidente. Y aquí estamos antes de los accidentes, porque el algo que implica esta referencia a otro está también en la sustancia, más aún, la sustancia es algo y es distinta de otra sustancia. La sustancia, según su esencia, es algo distinto de la sustancia de otra cosa según su esencia. Aliquid y aliquid quiere decir aliud quid y aliud quid, otro qué y otro qué. Así se cumple el dicho este latino, omne determinatio es negatio. Bueno, ese dicho es de Avicena y está asimilado por Hegel en la ciencia de la lógica. La perspectiva, o sea, el modo de entender de Hegel es dialéctico. Eso quiere decir que cada ente es opuesto a otro. Y que sea opuesto a otro quiere decir que niega el otro, pero lo niega activamente. Aquí no se trata de eso. Se trata de decir que en cada cuididad, en cada algo, hay una perfección. O sea, la negación acompaña una perfección. Más aún, es en cierta manera el signo principal de una perfección. O sea, es el signo de una perfección que supera lo que se está viendo, lo que se está captando. En Hegel y en Spinoza, según su concepción racionalista, no es así. Es decir, no hay algo que está más allá de lo que se está viendo en esa relación dialéctica que es la propia de la oposición. Todo se niega y todo se afirma al mismo tiempo y se comprende todo en cuanto se lo niega y se lo afirma al mismo tiempo. Aquí no es así. Sí, hay un punto en común que es la inspiración neoplatónica. El neoplatonismo es ambiguo. Por un lado, desarrolla lo que tiene de realismo el Platón, y por otro lado cae en una especie de primer idealismo, en cuanto finalmente no se distingue el alma
que contempla del uno contemplado. Y aquí, por supuesto, en este texto específico que estamos viendo, está la influencia neoplatónica a través de Avicena, especialmente. Y en Hegel también está la influencia neoplatónica, él aprecia a Proclo, etcétera, y aprecia el platonismo, pero está desarrollado otro lado del platonismo, de la ambigüedad neoplatónica. Bueno, lleno de tiza. Entonces, de un modo, según la división de uno respecto de otro, y esto lo expresa este nombre algo, pues se dice algo como aliud quid, de tal manera que así como el ente se dice uno en cuanto es indiviso en sí, así también se dice aliquid algo en cuanto es dividido de los otros. El aliquid implica la división respecto de los otros. Por lo tanto, si lo uno indica más bien una perfección, porque esa indivisión es perfección, el aliquid implica más bien una imperfección en el ente. Más aún, en cierto modo, el unum es relativo al aliquid, porque lo que estamos negando en el unum es lo que afirmamos en el aliquid. Si no estuviera el aliquid, no podríamos captar adecuadamente la perfección del unum. Ahora, todavía hay otro modo de captar esa condición de un ente respecto de otro. Continúa el texto. De otro modo, según la conveniencia de un ente con otro. El aliud quid es una no conveniencia. Es algo negativo, que sigue universalmente al ente. Pero hay también algo positivo, hay algo según lo cual cada ente conviene con todo otro ente. O con algún ente en especial. Sí. Cuando hablamos de qué decís. Sí, cuando hablamos de perfecciones comunes, hay una conveniencia universal, y esa es la que ya está expresada antes, cuando se habló de ente y cuando se habló de res. Porque todo ente es ente por el actus essendi que está en todos, y todo ente es ente por la esencia que está en todo ente. Eso es común. Ahora también hay una conveniencia de todo ente con un ente particular, que es el espíritu, o algo del espíritu. De otro modo, según la conveniencia de un ente a otro, y esto
no puede ser si no se toma algo de lo cual sea propio convenir con todo ente. Y esto es el alma, que de algún modo es todas las cosas, quae quodam modo est omnia, como se dice en el tercer libro de Ánima, de Aristóteles. El alma es, de algún modo, todos los entes, taonta panta, dice Aristóteles, todos los entes. Entonces, hay ciertas perfecciones trascendentales, para usar esa palabra posterior, que aquí en el texto, como vemos, no está, que corresponden a la referencia de todo ente al alma. Esto, visto desde el lado del alma, significa que el alma es imagen de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué todo ente puede convenir con el alma? Porque todo ente conviene con Dios, tiene algo en común con Dios, que es la causa de todo ente, tiene algo en común con su causa. Si el alma, como dice Aristóteles, conviene con todo ente, es porque tiene una posición superior en el orden de los entes, una posición universal. Estas consideraciones son universales, entonces yo tendría que ser también Alique, ¿no? Y ahí, no sé, si Alique es una imperfección, no la podría tener. Exactamente, por eso indicamos al principio que todo esto sigue al ente común, no sigue a Dios. Propiamente hablando, para elevarnos a Dios tenemos que usar todas estas perfecciones, pero también tenemos que negarlas. Porque Dios no es ente como el ente del que hablamos, no es cosa como la cosa de la que hablamos, no es aliquid como el aliquid que encontramos en la realidad, no es uno ni siquiera como lo uno que encontramos en la realidad, y tampoco es bueno como lo que encontramos en las cosas buenas que convienen siempre con el alma, ni es verdadero como lo que encontramos en las cosas verdaderas que convienen con el alma. Dios es distinto de todo eso, aunque tiene la perfección de todo eso, es superior. Por eso, en la perspectiva que habíamos visto según el texto de Dionisio, por encima del ente y del ser está el bien, que indica directamente la causa, como algo superior al ser, que también es bueno, por supuesto. Después, con la suma teológica, como no dan realmente es gravísimo, era la suma. Pero acá, el aliquid sería gravísimo. Bueno, si es una imperfección, no tendría que celebrarse con la No, atención, no, el aliquid no es una imperfección, pero indica que el ente tiene una imperfección. O sea que todo ente tiene una imperfección en cuanto excluye la perfección de otro. Una esencia no es la otra, eso quiere decir el aliquid. Ahora, una esencia en sí no es imperfección, sino que es perfección. O sea, el aliquid en las criaturas que consideramos, en cuanto son lo que son, es una perfección, porque de otra manera no podrían existir. La delimitación no es simplemente negativa. Y eso se entiende por relación a Dios. Por eso Dionisio, de una manera más profunda que Avicena, hablaba de las distinciones divinas. O sea, las distinciones no son simplemente negativas. En esta perspectiva neoplatónica,
sí, más bien son vistas como negativas. Lo cual también es verdad, pero no es toda la verdad. Porque también son positivas. Porque cada esencia es una perfección. No solo porque ella es una perfección, sino porque el hecho de que tenga su propia distintividad es algo perfecto para cada una. Pero el hecho de que esa distintividad excluya a la de las otras, eso sí es imperfecto. Y eso no está en Dios. Pero hay algo del aliquid que está en Dios, que es lo que Dionisio llama distinción o discreción. En la medida en que Dios es un ente también. Dios es la causa del ente. ¿Ya? Bueno, Dios es en las primeras clases de ¿qué? ¿De este curso? Bueno, en las primeras clases hablamos de otra cosa, no hablamos de Dios, ¿no? Pero Dios es ente y Dios es superior al ente. Dios es ente en cuanto tiene la perfección del ente, pero no es ente porque es la causa del ente. En los textos anteriores que hemos visto, el comentario de Dionisio, dijimos en griego que el ente tiene a Dios, pero Dios no tiene al ente. Y es mucho más sutil lo que hemos dicho. Que es el único modo de superar la objeción kantiana y heideggeriana de la ontoteología, que es un modo, digamos, esquemático de entender la cuestión. Es entenderlo desde un punto de vista nominalista, más bien, de un análisis del lenguaje y no de un contacto con la realidad que es profunda en sí, que excede la inteligencia humana. Entonces, hay una conveniencia con todo ente en el alma. Hay perfecciones que descubrimos en el ente por relación al espíritu, quiere decir. Si ya es por relación a Dios, mucho más si ya es por relación al alma, que es el espíritu más cercano que conocemos, mucho más lo es por relación a Dios, que es causa al mismo tiempo del ente y del alma. En el alma hay una potencia cognoscitiva y una apetitiva. La conveniencia del ente al apetito la expresa este nombre, bonum. Bien, como se dice en el principio de la ética. Bonum est quod omnia apetunt. El bien es aquello que todas las cosas apetecen. Bonum est quod omnia apetunt. Ahora, la conveniencia del ente al intelecto la expresa este otro nombre, verum, lo verdadero. La conveniencia del ente al intelecto la expresa este nombre, verum. Todo conocimiento se perfecciona por asimilación del cognoscente a la realidad cognoscida, de modo tal que dicha asimilación es la causa del conocimiento. O sea, conocer es hacerse uno con lo conocido. La inteligencia se hace uno con el ente.
¿Eso qué significa? Que lo verdadero en todo ente es lo que tiene este ente de presencia en la inteligencia, potencial o actual, porque todo ente de alguna manera está presente en la inteligencia cuando se alcanza el nivel metafísico. Si no se alcanza el nivel metafísico, no está presente todo ente, están presentes algunos entes particulares. Está presente a lo sumo una esencia que abarca distintos individuos, pero no el ente en cuanto ente. Alcanzar el ente en cuanto ente o el ente común implica abrirse a la totalidad del ente, que la totalidad del ente de algún modo esté presente en la inteligencia, aunque no esté todo presente en su particularidad substancial. Ese ente que en su totalidad está presente en la inteligencia después se conoce de una manera cada vez más profunda, más detallada, más precisa. Sí. La mayoría de los alumnos acá tenemos un seminario de las 9 y eso hacemos retirar ahora. Bueno, el que quiere retirarse se retira. Yo doy la clase, ¿no? Bueno. Bueno. Entonces, lo verdadero implica la referencia al alma en cuanto el alma es capaz de la totalidad. Y lo mismo hay que decir respecto del bien. Cuando está la perspectiva metafísica o el conocimiento metafísico, se conoce que todo ente tiene una presencia en la voluntad, entendida como una afectividad espiritual. Todo ente es o puede ser una perfección del alma humana. Todo ente puede estar unido con el alma humana, no solo porque es conocido por ella, sino también porque es querido por ella. Porque se reconoce que en todas las cosas hay algo que el sujeto que conoce no tiene. Y que por lo tanto todas las cosas pueden perfeccionar al sujeto que conoce. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener cada una de las cosas que existen como dándome una perfección que todavía no poseo. Esto se realiza de una manera particular en el mundo material. Yo puedo querer una cosa material, puedo querer un animal para usarlo, puedo querer una persona por lo que tiene de corporeidad particular, y se realiza de una manera superior en el orden inmaterial. Es decir, todas las cosas tienen alguna perfección que es capaz de agregarse a mí, se puede querer expresar de esta manera. Y esto sucede evidentemente con las personas mismas. Las personas, en cuanto se unen con otras, se perfeccionan. Porque en la unión de una persona con otra se encuentra la apertura a la totalidad del ente que tiene la otra. Ninguna persona particular es capaz de abarcar en sí misma todas las perfecciones de la realidad. Y por eso la unión interpersonal, en cuanto implica la comunicación de esas perfecciones, produce una perfección
nueva en cada persona que se intercomunica. Esto evidentemente se da en el orden físico que dijimos, se da incluso en la unión sexual, pero se da de una manera más perfecta en el orden metafísico. Es el fundamento metafísico de la amistad. Entonces, la primera comparación del ente al intelecto es que el ente corresponde al intelecto, la cual correspondencia se llama adecuación de la cosa y del intelecto. Y en esto, formalmente, se perfecciona la razón de lo verdadero, pues esto agrega lo verdadero sobre el ente, es decir, la conformidad o la adecuación de la cosa y el intelecto, a la cual conformidad, como se dijo, sigue el conocimiento de la cosa. Entonces, todo ente es verdadero. ¿Qué es lo propio de lo verdadero, por decir así? La referencia al intelecto, la conformidad al intelecto, la adecuación de la cosa con el intelecto. Aquí no hablamos especialmente de la adecuación del intelecto con la cosa, sino la adecuación de la cosa con el intelecto. Porque aquí el punto de referencia es el intelecto. El intelecto es más universal que cada una de las cosas, tomadas en particular, por supuesto. Porque res es también, como dijimos antes, una perfección común, todo es res. Exactamente, de poder estar en el intelecto o ser unas con el intelecto, en mayor o menor medida. ¿Esto qué significa? Que el fundamento último de la perfección verum es la conformidad de todas las cosas con el intelecto divino, porque es evidente que la inteligencia humana no siempre conoce todas las cosas y sin embargo esas cosas tienen esta perfección común. No, las perfecciones comunes nos llevan a Dios, pero no nos hacen conocer directamente a Dios. Porque el verum de las cosas no es el verum divino. Aunque el verum de las cosas no se explica sino por relación al intelecto divino y antes por relación al intelecto humano. Esto es lo que agrega lo verdadero sobre el ente, es decir, la conformidad o adecuación de la cosa y el intelecto, a la cual conformidad, como se dijo, sigue el conocimiento de la cosa. Así pues, la entidad de la cosa precede a la razón de verdad, pero el conocimiento es un cierto efecto de la verdad. O sea, antes que la entidad está, antes que la verdad está la entidad, el ente. Y después está la verdad en cuanto es conformidad con el intelecto. Y después viene el conocimiento. ¿El conocimiento qué es? La asimilación efectiva de lo verdadero de la cosa con el intelecto. Porque antes puede ser una asimilación potencial. Todas las cosas están referidas al intelecto, pero no siempre el intelecto las conoce. Ahora, siempre las cosas están conocidas por el intelecto divino. Según esto, se encuentra una triple verdad, o según esto, de tres modos la verdad y lo verdadero se pueden definir.
de un modo según aquello que precede la razón de verdad y en lo cual se funda lo verdadero. Y así lo define Agustín en el libro de los Soliloquios: lo verdadero es lo que es, verum est id quod est. Lo verdadero es lo que es, verum est id quod est. Verum est id quod est. Y dice también Avicena en el libro 9 de la Metafísica: la verdad de cualquier cosa es la propiedad de su ser que ha sido establecida para la cosa. Y algún otro autor la define así, la verdad en el primer sentido: lo verdadero es el ser indiviso de aquello que es. O sea, todas estas definiciones confluyen en el ser mismo. La verdad es el ser, en cuanto se relaciona o se dirige al intelecto. Esta verdad después, en los tratados escolásticos, a veces se denomina verdad ontológica. De otro modo se define según aquello que formalmente perfecciona la razón de lo verdadero, y así dice Isaac, o sea, Isaac Israeli, un filósofo judío del siglo IX: la verdad es una adecuación de la cosa y el intelecto, adequatio rei et intellectus. Y Anselmo la define así en un libro de Veritate: la verdad es la rectitud que es perceptible por la sola mente. Esta rectitud se dice tal según una cierta adecuación, como dice el filósofo en el 4 libro de la Metafísica, que definiendo lo verdadero decimos que es lo que es o que no es lo que no es. Es siempre una adecuación. Esta verdad se denomina verdad lógica, porque es la verdad que está formalmente en la mente humana. Formalmente en el sentido de que no está solo en potencia, sino en acto. No es una adecuación que es solamente potencial, es una adecuación actual que está presente en la mente humana. Y que a su vez es conocida por la mente humana. La mente humana tiene conciencia de la verdad, o sea, de la presencia de un conocimiento adecuado con la cosa en sí misma. Y en una tercera manera se define lo verdadero según el efecto consiguiente, y así la define Hilario, que lo verdadero es manifestativo y declarativo del ser. Y Agustín, en el libro de Vera Religione, dice que la verdad es aquella por la cual se muestra lo que es. Y en el mismo libro se dice que la verdad es según la cual juzgamos acerca de los inferiores. O sea, la verdad es una manifestación del ser. Y por eso a veces se entiende también en sentidos morales. La verdad, es una manifestación de lo que efectivamente conocemos acerca del ser. Decimos la verdad es porque nos decimos algo distinto de lo que efectivamente conocemos acerca del ser. Lo manifestamos. Esta doctrina, entonces, es fundamental para considerar la visión de los trascendentales, así llamados por la escolástica posterior,
Santo Tomás no habla directamente de trascendentales, pero sí habla de estas perfecciones universalmente comunes, que abarcan todos los entes o que siguen generalmente al ente. Muy bien.